Buenas tardes, mi nombre es María Celeste Solano, estudiante de la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclo de la Universidad Estatal a Distancia en la sede de Turrialba. Estoy cursando Matemática 1 para primero y segundo ciclo de la Cátedra de Matemática Fundamental, segundo cuatrimestre 2024. Resolución de problemas en el ámbito educativo costarricense como estrategia metodológica y didáctica de la enseñanza de la matemática. Se entiende por problema a una situación que hace pensar al estudiante, mientras que el profesor propone hacer a éste adquirir un nuevo conocimiento, el cual es comprobado cuando el estudiante es capaz de ponerlo en práctica en cualquier contexto de enseñanza. Por tanto, la resolución de problemas en el ámbito educativo se refiere a las estrategias metodológicas y didácticas desarrolladas y utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, a fin de que el estudiantado desarrolle nuevas habilidades cognitivas y de pensamiento crítico. Ahora vamos a hablar sobre los ejes disciplinares del programa de estudios, los procesos matemáticos y los niveles de dificultad en la resolución de problemas. Ejes disciplinares del programa de estudios. Tenemos 5. El primero es la potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las matemáticas. El número 2 tenemos el uso inteligente y visionario de las tecnologías digitales. En tercer lugar tenemos el uso de la historia matemática. Como cuarto, la contextualización activa como un componente pedagógico especial. Y por último, la resolución de problemas como estrategia metodológica principal. Existen 5 procesos matemáticos. El primero es razonar y argumentar. Se presenta mediante actividades mentales que fomentan formas típicas de pensamiento matemático. 2. Planear y resolver problemas. Se da mediante el planeamiento de problemas, así como el diseño de estrategias para su resolución. 3. Comunicar, de expresión oral, visual y de resultados. El número 4 es conectar. Pretende el entrenamiento estudiantil por la obtención de relaciones de diferentes áreas. Y por último, representar. El reconocimiento, interpretación y manipulación en representaciones múltiples. Por otro lado, tenemos los 3 niveles de dificultad. El primero es reproducción, que se da en ejercicios familiares que demandan la reproducción de conocimientos ya practicados. El número 2 es la conexión, problemas no rutinarios que se desarrollan en ambientes familiares al estudiante. 3. Reflexión, solución de problemas complejos que implican la argumentación, justificación y comunicación. Existen 2 etapas, de las cuales la primera es el aprendizaje de conocimientos, en el cual se realiza el aprendizaje de nuevos conocimientos. Y esta etapa consta de 4 momentos. Como primer momento tenemos la propuesta del problema, mediante una actividad o desafío inicial que busque promover la indagación por parte de los estudiantes. En el segundo momento tenemos el trabajo estudiantil independiente, en el cual se da tiempo al trabajo individual, grupal o en subgrupos, donde el estudiante debe apropiarse del problema y enfrentarlo, formulando estrategias, hipótesis o procedimientos para su resolución. Es importante el acompañamiento por parte del docente de forma apropiada, precisa y activa. Como tercer momento tenemos la discusión interactiva y comunicativa, que permite espacios para valorar y contrastar los resultados, soluciones o elaboraciones por parte de los estudiantes, abriendo un espacio al juego, la argumentación y la comunicación, esto con la guía del docente. Como cuarto momento tenemos la clausura o cierre. Este momento le corresponde a la persona docente, la cual debe concluir de forma pedagógica el tema o los conocimientos matemáticos que fueron desarrollados. La etapa 2 corresponde a la movilización y aplicación de los conocimientos. En esta etapa se busca que el estudiantado trabaje en algunos procedimientos aprendidos.
en busca de reforzar y ampliar nuevos conocimientos. Ahora vamos a desarrollar el planeamiento didáctico. Como habilidad específica del programa de estudios de matemática, se seleccionó el reconocer números pares e impares, con los conocimientos de números naturales, sean pares o impares. Como propuesta de estrategias de mediación en el primer momento de la etapa número 1, se presenta la propuesta del problema. Se presenta una imagen con unos números. Los estudiantes deben observarla con atención y responder a las siguientes preguntas, las cuales son: ¿qué observan la imagen? ¿Cuáles números cree que son impares? ¿Cuáles números cree que son pares? ¿Cuáles números son múltiplos de 2? ¿Y cuáles números no son múltiplos de 2? La actividad correspondiente al segundo momento del trabajo estudiantil independiente va a consistir que en subgrupos los estudiantes deben tomar botones de una caja con lo que quepa en la palma de sus manos y deben formar grupos de diferentes cantidades de botones. Luego deben responder a las siguientes preguntas, las cuales son: ¿cuántos botones hay en total? ¿Cuántos grupos pares lograron formar? ¿Cuántos grupos impares lograron formar? ¿Y cuántos grupos de botones formaron un número múltiplo del 2? Para el tercer momento de discusión interactiva y comunicativa vamos a continuar trabajando con la actividad de los botones. Los estudiantes deberán responder en grupo las siguientes interrogantes. ¿De qué otra cantidad de botones se hubieran podido formar grupos pares sin ser en grupos de 2 y 4? ¿De qué otra cantidad de botones se hubieran podido formar grupos impares sin ser en grupos de 1 y 3? Y por último, ¿un número impar puede ser múltiplo del número 2? En el cuarto momento de clausura y cierre, la docente procede a detallar y dar cierre al tema visto, lo que son números pares, su concepto, sus características y un ejemplo de este, así como con los números impares. Como actividad número 1 para la segunda etapa de movilización y aplicación de los conocimientos, de forma grupal se va a desarrollar un juego de cartas, donde hay 18 cartas que se deben mezclar y colocarlas boca abajo. Cada estudiante debe levantar una carta a la vez, levantando 2, en busca de formar grupos de números pares o impares. Si no forma grupos pares o impares, debe volver a colocar las cartas boca abajo y darle el turno al otro compañero. Si las cartas que sacó logró formar grupos, debe guardarlas y al final del juego ganará el grupo que tenga más cartas. Como segunda actividad de la etapa número 2, los estudiantes deben observar los números que se encuentran en la tabla y deben clasificarlos en el recuadro como números pares y números impares. En la tercera actividad se presenta una tabla con información de números pares o impares y múltiplos del 2. El estudiante debe leer la información con atención para lograr identificar cuál información es correcta o incorrecta. En la casilla de la derecha, el estudiante deberá marcar con una X si la información es correcta o incorrecta. A modo de conclusión, podemos decir que la resolución de problemas se fortalece como una metodología efectiva y transformadora, ya que promueve un proceso de aprendizaje activo, participativo y relevante, logrando con esto una mejora en la preparación de los estudiantes y los resultados académicos.